Millonario golpeó a su esposa frente a todos en un restaurante de lujo. Eres un desastre, no estás a mi altura. Pero fue sorprendido cuando... El restaurante La Hacienda de los Vientos era el destino más exclusivo de Monterrey. Mesas de mármol, copas de cristal y un aroma embriagador de vino caro y carne asada flotaban en el aire, mientras las risas de la élite resonaban en el ambiente refinado. Valeria Ríos se acomodaba nerviosa en su asiento, con las manos temblorosas sobre la falda de seda que Emilio Ferrer le había comprado solo unas semanas atrás. Él, impecable en su traje azul marino, parecía indiferente a su presencia, con la mirada fija en su teléfono, mientras su otra mano removía perezosamente el vino en la copa. «Emilio, ¿podríamos hablar?», se atrevió a decir Valeria con la voz baja pero cargada de ansiedad. El empresario levantó la vista apenas, con una expresión de fastidio. «¿Hablar de qué?», preguntó con desinterés. Valeria sintió un nudo en la garganta. Las últimas semanas habían sido insoportables. Emilio estaba cada vez más distante, más cruel en sus palabras, más impaciente con cada movimiento que ella hacía. Pero aquella noche, en un restaurante lleno de personas influyentes, se armó de valor. «De nosotros, de lo que está pasando», dijo en un susurro, intentando que su tono no sonara suplicante. Emilio soltó una carcajada fría, dejando su copa sobre la mesa con un golpe seco. «¿Nosotros? Valeria, no hay nada que hablar. Te traje aquí porque pensé que al menos podrías comportarte como una esposa decente, no para que armes una escena patética». Las palabras fueron como una bofetada. Valeria sintió la mirada de algunas personas sobre ella, pero lo que más le dolió fue la expresión de Emilio, puro desprecio. Su rostro ardió de vergüenza, pero también de rabia. «Solo quiero entender qué hice mal para que me trates así», dijo con un hilo de voz, sosteniéndole la mirada. Emilio chasqueó la lengua y se inclinó hacia ella. «¿Qué hiciste mal? Todo. Eres un desastre, Valeria. No estás a mi altura». Y entonces, sin previo aviso, levantó la mano y le dio una bofetada tan fuerte que la cabeza de Valeria giró hacia un lado. Un silencio sepulcral se apoderó del restaurante. El tintineo de los cubiertos cesó, las conversaciones murieron y todos los ojos se posaron en la escena. Valeria sintió el ardor en su mejilla, pero más que el dolor físico, lo que la paralizó fue la humillación. Sus ojos se nublaron de lágrimas, pero se obligó a no parpadear. Emilio se recargó en la silla como si nada hubiera pasado, tomando nuevamente su copa de vino. «Termina tu comida», ordenó con frialdad. «No quiero más espectáculos». Pero el espectáculo ya estaba ocurriendo. Santiago de la Vega, sentado en una mesa no muy lejos, observó la escena con el ceño fruncido, la mandíbula tensa, las manos crispadas sobre la mesa. No podía creer lo que acababa de presenciar. En ese momento, no vio solo a una mujer siendo maltratada por su esposo. Vio a Emilio Ferrer, el hombre que había destruido su familia años atrás, actuando con la misma soberbia que siempre, y supo que era el momento de hacer algo. Santiago se levantó con calma, sin apartar la mirada de Emilio. Cada paso suyo resonó en la madera pulida del restaurante. La tensión era palpable, como si todos los presentes contuvieran la respiración. Cuando llegó a la mesa, Valeria lo miró con desconcierto, sin saber qué esperar. «Señora Ríos, ¿se encuentra bien?», preguntó Santiago con un tono de voz firme pero controlado. Emilio entrecerró los ojos y lo escaneó de arriba abajo. «¿Y tú quién carajos eres?», espetó con desdén. Santiago sonrió con una calma gélida. «Alguien que no tolera a los cobardes que golpean a las mujeres en público». Las palabras fueron como un puñetazo invisible. Emilio apretó la mandíbula, pero Santiago no le dio oportunidad de reaccionar. Se giró hacia Valeria y extendió la mano. «Vámonos, no tiene que quedarse aquí». Valeria miró la mano de Santiago, su mente en un torbellino. Nunca había visto a Emilio perder el control en público, pero en ese instante, entre la humillación y el miedo, sintió algo más, la necesidad de escapar. Emilio se levantó de golpe, derribando su copa. «Ella no va a ningún lado», rugió, pero Valeria ya había tomado la mano de Santiago, y con ese simple gesto, su vida cambió para siempre. El video de la agresión de Emilio Ferrer a su esposa se esparció como pólvora en internet. Alguien en el restaurante lo había grabado y en cuestión de horas se convirtió en tendencia en las redes sociales de México. Los titulares eran demoledores. Magnate Emilio Ferrer golpea a su esposa en público. El abuso de la élite,
la cara oscura del poder. En cuestión de horas, la imagen de Emilio pasó de ser la de un empresario respetado a la de un agresor despreciado por todo el país. Pero para Valeria, esto era solo el comienzo del infierno. Encerrada en la habitación de un hotel, con las cortinas cerradas y el teléfono vibrando sin cesar, Valeria sentía que su mundo se desmoronaba. Sus redes sociales estaban inundadas de mensajes, algunos de apoyo, otros llenos de odio. Había quienes la llamaban valiente por permitir que la verdad saliera a la luz, pero también estaban aquellos que la acusaban de buscar atención, de ser una cazafortunas que había provocado la ira de su esposo por capricho. La dualidad de opiniones la mareaba, y la sensación de ser observada por millones de personas la aterrorizaba. Su rostro en todas las pantallas, su nombre en cada conversación. Ya no era solo Valeria Ríos, era la mujer golpeada por Emilio Ferrer. Santiago, por otro lado, veía en todo esto una oportunidad. Sentado en su oficina con la pantalla del ordenador mostrando las noticias en vivo, analizaba cada movimiento de Emilio. Sabía que un hombre con su poder no se quedaría de brazos cruzados. Ya debía estar trabajando en una estrategia para apagar el incendio mediático. Y tenía razón. En cuestión de horas, Ferrer lanzó un comunicado a la prensa negando las acusaciones y asegurando que la grabación era un malentendido sacado de contexto. Su equipo de relaciones públicas se movió rápido, inundando los medios con historias sobre la estabilidad de su matrimonio y desacreditando a los medios que publicaban versiones contrarias. Pero lo que Emilio no esperaba era que esta vez el escándalo era demasiado grande para ser borrado con dinero. Mientras tanto, Valeria trataba de asimilar lo que estaba pasando. Miró el reflejo de su rostro en el espejo, la mejilla aún enrojecida por el golpe, los ojos hinchados de tanto llorar. No reconocía a la mujer frente a ella. Todo en su vida había sido una mentira. Su matrimonio, su rol como esposa de Emilio, su lugar en la alta sociedad. Y ahora la verdad estaba expuesta para que todos la vieran, aunque ella no estaba segura de qué hacer con ello. Tocaron a la puerta, y por un instante su corazón se detuvo. ¿Y si era Emilio? ¿Y si había encontrado su escondite? Pero al abrir vio la expresión seria de Santiago, sosteniendo 2 cafés en la mano. ¿Cómo te sientes?, preguntó él, dejándole uno sobre la mesa. Valeria lo tomó sin responder de inmediato. No lo sé, susurró mirando el líquido oscuro en la taza. No sé qué se supone que debo hacer. Santiago se sentó frente a ella y apoyó los codos sobre sus rodillas. Lo primero que debes entender es que no estás sola. Emilio va a intentar callarte, va a intentar hacerte ver como la culpable, pero ahora todo México vio lo que pasó. No puede esconderse de eso. Tú no entiendes, respondió Valeria, su voz quebrándose. He vivido con él durante años. Sé de lo que es capaz. No se trata solo de desacreditarme. Emilio no deja cabos sueltos. Santiago la observó con atención. Entonces, será mejor que lo enfrentemos con más fuerza. Valeria negó con la cabeza, la angustia reflejada en su mirada. No es tan fácil. No tengo a dónde ir, no tengo dinero, ni siquiera sé qué quiero hacer con mi vida ahora. Tienes algo más importante que todo eso, dijo Santiago inclinándose hacia ella. Tienes la verdad, y la verdad puede destruirlo. Pero Emilio no iba a dejar que eso pasara. Desde su oficina en la Torre Ferrer, recibía llamadas constantes de sus abogados, asesores y amigos influyentes. Sabía que el video era un problema grave, pero no era nada que no pudiera manejar. Había enterrado historias peores antes, y esta no sería la excepción. Encuentren a la persona que filtró el video, ordenó con voz helada. Quiero saber quién lo grabó, quién lo subió y cuánto costará hacer que desaparezca. Su asistente, un hombre de aspecto nervioso, asintió y salió de la oficina. Emilio se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que había conquistado. No iba a perder su reputación por un estúpido error. Valeria no lo iba a destruir, no lo permitiría. Las horas siguientes fueron una batalla entre la verdad y el poder. Mientras Valeria intentaba encontrar el valor para hablar públicamente, Emilio movía sus influencias para silenciarla. Pero el escándalo no se apagaba. Al contrario, cada intento de Emilio por controlar la narrativa solo alimentaba más la indignación. Personas influyentes comenzaron a pronunciarse en contra del abuso de poder. Activistas organizaban protestas frente a las oficinas de Ferrer Group, y la imagen pública de Emilio se desmoronaba lentamente. En la televisión, en la radio, en internet, todos hablaban del caso,
y Valeria, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su voz tenía un peso. Santiago, viendo cómo la presión sobre Emilio aumentaba, supo que el momento de dar el siguiente paso se acercaba, pero para hacerlo, necesitaba que Valeria estuviera dispuesta a enfrentarlo. «Necesito que hables, Valeria», le dijo en un tono serio. «No basta con que el video esté ahí, la gente tiene que escucharlo de ti». Ella dudó. «Todos tenemos miedo, pero él solo tiene poder mientras tú lo dejes tenerlo». Valeria cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que una vez que hablara, ya no habría marcha atrás. Pero quizás justo ahí estaba la clave de su libertad. La noche era densa y silenciosa cuando Valeria se deslizó fuera del hotel, con una sudadera oscura cubriéndole el rostro y las manos temblorosas por la adrenalina. Santiago la esperaba en el auto, con el motor en marcha y una mirada tensa en el rostro. Sabían que Emilio no tardaría en reaccionar, y si algo habían aprendido en los últimos años, era que cuando Emilio Ferrer quería algo, lo conseguía a cualquier costo. Valeria subió al auto sin decir palabra. Su corazón latía con fuerza, y el miedo le oprimía el pecho. La ciudad de Monterrey pasaba veloz ante sus ojos, pero ella no podía concentrarse en nada más que en la idea de lo que Emilio haría cuando descubriera que se había marchado. Durante años, había vivido bajo su control, acostumbrada a su furia, a su manipulación, a la forma en que convertía cada error en una sentencia de culpa sobre sus hombros. Pero esta vez era diferente. Esta vez lo estaba desafiando. Santiago mantenía ambas manos en el volante, con la mirada fija en la carretera. Su mandíbula estaba tensa, y Valeria podía notar que también él estaba en alerta. «¿Estás segura de esto?», preguntó sin apartar los ojos del camino. Ella tragó saliva y asintió lentamente. «No hay vuelta atrás. No puedo seguir ahí». Santiago suspiró acelerando un poco más. «Bien, nos quedaremos en mi casa por ahora, pero no podemos confiarnos. Emilio va a intentar encontrarte y lo hará rápido». Valeria no respondió. Lo sabía demasiado bien. Emilio no aceptaba perder y mucho menos ser humillado. Cuando llegaron al departamento de Santiago, Valeria sintió una extraña mezcla de alivio y desesperación. No era un lugar enorme ni ostentoso, como la mansión en la que vivía con Emilio, pero tenía algo que su antiguo hogar nunca tuvo: paz. Santiago le abrió la puerta y la dejó pasar, encendiendo las luces con un movimiento rápido. «Puedes quedarte en la habitación de huéspedes», le dijo. «Toma una ducha, descansa. Mañana veremos qué hacer». Valeria asintió agradecida, pero apenas cerró la puerta de la habitación tras de sí, sus fuerzas la abandonaron. Se dejó caer en la cama, sintiendo el peso del cansancio y la angustia sobre su cuerpo. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que el sonido de su teléfono la hiciera volver a la realidad. Con el pulso acelerado lo tomó con manos temblorosas. Una llamada. Emilio. El miedo la paralizó. Durante años había aprendido a reconocer el tono de su voz, los matices que indicaban si estaba furioso o si planeaba algo peor. Pero no contestó. Sabía que no podía hacerlo. Un mensaje entró segundos después. «¿Crees que puedes esconderte de mí? No tienes idea de lo que estás haciendo». Valeria sintió que el aire le faltaba. Emilio no estaba jugando. Sabía que la encontraría si no actuaba con rapidez. A la mañana siguiente, Santiago revisaba su laptop mientras tomaba un café negro. El rostro de Emilio estaba en cada portal de noticias. Se habían filtrado más grabaciones suyas en las que intimidaba a empleados y socios comerciales. La imagen del hombre intocable empezaba a desmoronarse. «Necesitamos movernos con cuidado», dijo Santiago en voz alta sin apartar la vista de la pantalla. «Emilio tiene contactos en todas partes. No tardará en descubrir que estás aquí». Valeria, sentada frente a él, frotaba sus manos con nerviosismo. «¿Entonces qué hago? No puedo seguir escondiéndome para siempre». Santiago cerró la laptop y la miró con seriedad. «Hay alguien que podría ayudarte». Antes de que Valeria pudiera preguntar a quién se refería, un sonido fuerte los sobresaltó. Un golpe en la puerta. Santiago se levantó de inmediato, señalando a Valeria para que no se moviera. Caminó hacia la puerta con cautela, entreabriéndola solo lo suficiente para ver quién estaba afuera. «Déjame entrar», dijo una voz femenina. Santiago frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Por favor, necesito hablar con Valeria». Santiago dudó por un momento antes de abrir del todo. Era Camila. La joven entró con rapidez, mirando alrededor como si temiera haber sido seguida. Cuando vio a Valeria, su expresión se suavizó.
Sabía que estabas aquí, dijo en voz baja. Papá está furioso, está como un loco, pero lo peor es que ya sabe dónde estás. El estómago de Valeria se hundió. Pagó a alguien para rastrear tu teléfono. Está moviendo todas sus influencias para encontrarte. Tienes que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Santiago apretó los puños. Maldita sea. Sabía que actuaría rápido, pero no esperaba que tuviera acceso tan rápido a esta información. Camila miró a Valeria con urgencia. Puedo ayudarte, si confías en mí. Valeria la observó con cautela. Siempre había sido cordial con ella, pero nunca habían sido cercanas. Sin embargo, en ese momento no tenía opción. ¿Qué tienes en mente?, preguntó con un hilo de voz. Camila sacó una llave de su bolsillo. Tengo acceso a un apartamento que mi madre me dejó antes de morir. Nadie sabe que lo tengo, ni siquiera papá. Puedes quedarte ahí mientras encontramos una solución definitiva. Valeria miró a Santiago. ¿Crees que sea seguro? Santiago suspiró. No es una mala idea. Si Emilio no sabe de ese lugar, podemos ganar tiempo. El miedo aún era palpable en el aire, pero Valeria asintió. Recogieron las pocas cosas que Valeria tenía y salieron con rapidez. Monterrey estaba despierta, con el tráfico y la vida diaria continuando como si nada hubiera pasado. Pero para Valeria, todo era diferente. Sentía cada sombra como una amenaza, cada esquina como una trampa. Cuando finalmente llegaron al apartamento de Camila, Valeria sintió que podía respirar, aunque fuera por un momento. No sé cómo agradecerte, dijo en voz baja. Camila sonrió levemente. Solo prométeme que lo harás pagar por todo lo que te hizo. Valeria miró a la joven con determinación. Te lo prometo. En su oficina, Emilio Ferrer se paseaba de un lado a otro con el rostro enrojecido por la furia. Sus abogados estaban sentados frente a él, hablando de daños a su imagen pública, de estrategias para contrarrestar la narrativa en su contra, pero Emilio no los escuchaba. Lo único que le importaba era encontrar a Valeria y traerla de vuelta, costara lo que costara. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar las copas de cristal que tenía sobre ella. No me interesa lo que los medios digan. Quiero que Valeria desaparezca de la conversación. Quiero que entierren este escándalo de inmediato. Uno de sus abogados, un hombre de cabello canoso y expresión seria, carraspeó antes de hablar. Señor Ferrer, hemos estado haciendo todo lo posible para desacreditar a su esposa, pero el video es demasiado contundente. No podemos ignorar el impacto que ha tenido en la opinión pública. Emilio lo fulminó con la mirada. Entonces busquen algo contra ella. Cualquier cosa. No me importa lo que cueste, quiero que la prensa la destroce. El abogado dudó un segundo antes de continuar. Hemos investigado su pasado y hasta ahora no hemos encontrado nada significativo, pero hay rumores de que, antes de conocerlo, tenía problemas económicos. Quizás podamos manipular eso. Sugerir que su matrimonio fue por interés, que ella estaba detrás de su dinero desde el principio. Emilio sonrió con frialdad. Eso me gusta. Háganlo. Contacten a los periodistas que sean necesarios. Mientras tanto, en el apartamento secreto de Camila, Valeria intentaba mantener la calma. Sabía que Emilio no se rendiría tan fácilmente. Se paseaba por la sala con ansiedad, mirando el teléfono cada pocos minutos, como si esperara que algo explotara en cualquier momento. Santiago entró en la habitación con el ceño fruncido. Recibí información de un colega en la prensa, dijo sin rodeos. Emilio está moviendo todos sus contactos para desacreditarte. Quiere hacerte ver como una oportunista. Valeria apretó los labios. Lo sabía. Camila, sentada en el sofá, exhaló con frustración. Mi papá siempre ha sido así. Cuando alguien lo desafía, lo destruye. No le importa nada más que su poder. Santiago la miró con intensidad. Esto no es un simple escándalo, Valeria. Él va a hacer todo lo posible por hundirte. Si no tomamos el control de la narrativa ahora, él lo hará primero. Valeria se cruzó de brazos, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué sugieres que haga? Santiago tomó asiento frente a ella y entrelazó los dedos. Tienes que hablar, en público. Dar una entrevista, contar tu versión de la historia antes de que Emilio termine de manipular los medios a su favor. Ella lo miró con duda. ¿Y si nadie me cree? Santiago negó con la cabeza. La gente quiere escuchar lo que tienes que decir. Están indignados por lo que pasó, pero si te quedas en silencio, Emilio tendrá el control del discurso. Valeria inhaló profundamente. Sabía que era la única opción. Durante demasiado tiempo había vivido a la sombra de Emilio, permitiendo que él decidiera qué podía decir, qué podía hacer, quién podía ser. Está bien, dijo con firmeza,
Haré la entrevista. Santiago asintió satisfecho. Horas después, un periodista confiable se reunió con ellos en el apartamento. Santiago lo había elegido con cuidado, asegurándose de que no estuviera bajo el control de Emilio. Valeria estaba nerviosa, pero cuando la cámara comenzó a grabar, supo que no podía titubear. «Mi nombre es Valeria Ríos», comenzó, su voz más fuerte de lo que esperaba, «y quiero contar mi historia». Habló con claridad, sin vacilar. Describió los años de abuso silencioso, las manipulaciones de Emilio, el control que ejercía sobre cada aspecto de su vida. Explicó cómo, la noche en el restaurante, todo se había desmoronado frente a los ojos del mundo y cómo ahora no tenía intención de retroceder. El periodista escuchaba con atención, haciendo preguntas cuando era necesario. La entrevista duró más de 1 hora y cuando terminó, Valeria sintió una mezcla de alivio y temor. «¿Cuándo saldrá al aire?», preguntó cuando las cámaras se apagaron. «En pocas horas. Esto es demasiado grande para retrasarlo», respondió el periodista con seriedad. «Espero que estés preparada para lo que viene». Valeria intercambió una mirada con Santiago y Camila. Sabían que Emilio reaccionaría de inmediato. Y no se equivocaron. Esa misma noche, los titulares en los medios se dividieron en 2 versiones. Algunos apoyaban a Valeria, la llamaban valiente por contar su historia. Otros, en cambio, replicaban la narrativa de Emilio, que ella lo había manipulado, que lo estaba usando para su propio beneficio, que era una trepadora sin escrúpulos. En la mansión Ferrer, Emilio observaba la televisión con una ira contenida. «Maldita perra», murmuró entre dientes. «Si quiere jugar sucio, yo jugaré peor». Marcó un número en su teléfono y esperó. «¿Qué quieres que hagamos, señor?», preguntó la voz al otro lado de la línea. Emilio sonrió con frialdad. «Encuéntrenla, y cuando lo hagan quiero que le den un mensaje claro». La guerra había comenzado. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas del apartamento, cuando Valeria despertó con una sensación extraña en el pecho. No era solo el cansancio acumulado, ni el estrés de la entrevista. Era algo más, un presentimiento. Se incorporó lentamente y tomó su teléfono. Varias llamadas perdidas, pero lo que la hizo estremecerse fue el mensaje anónimo que apareció en su pantalla. «Sabemos dónde estás. Corre mientras puedas». El miedo la paralizó por un momento. Sintió un nudo en la garganta y sus manos comenzaron a temblar. Sabía que Emilio tenía recursos, contactos y dinero suficiente para encontrarla si se lo proponía, y ahora parecía que lo había hecho. Se levantó de golpe y salió de la habitación encontrando a Santiago en la sala, revisando algunos documentos en su laptop. «Recibí esto», dijo con la voz temblorosa mostrándole la pantalla del celular. Santiago frunció el ceño al leer el mensaje y maldijo en voz baja. Sabía que no tardaría en moverse. Emilio no se quedará de brazos cruzados mientras lo destruyes en público. Valeria tragó saliva. «¿Qué vamos a hacer?». Santiago se frotó el rostro, visiblemente frustrado. «Por ahora quedarnos aquí no es seguro. Camila puede ayudarnos a encontrar otro lugar, pero tarde o temprano, si no actuamos, Emilio nos alcanzará. No podemos seguir huyendo», susurró Valeria abrazándose el cuerpo. Santiago la miró en silencio por un momento antes de hablar. «No te lo había dicho antes, pero hay algo que debes saber sobre Emilio. Algo que no solo explica su desesperación por callarte, sino también la razón por la que estoy tan involucrado en todo esto». Valeria frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Santiago suspiró y se apoyó contra la mesa, cruzándose de brazos. «Conocí a Emilio mucho antes de que tú te casaras con él». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Hace más de 10 años, mi familia tenía una empresa constructora pequeña pero próspera», comenzó Santiago. «Mi padre era un hombre honesto, un empresario que creía en hacer negocios de manera justa, pero cometió un error. Confió en Emilio Ferrer». Valeria sintió su respiración volverse irregular. «¿Qué pasó?». Emilio le propuso una sociedad para la construcción de un nuevo complejo habitacional en el norte de Monterrey. Mi padre aceptó el trato, creyendo que estaba trabajando con alguien que tenía la misma visión que él. Pero Emilio lo traicionó. Los ojos de Santiago brillaban de rabia. Falsificó documentos, manipuló contratos y cuando mi padre se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Emilio lo dejó en la ruina. Se quedó con todo y cuando mi padre intentó demandarlo, lo aplastó con su poder e influencias. Valeria llevó una mano a la boca, horrorizada. «Santiago, yo no sabía nada de eso». Él la miró con dureza.
Por supuesto que no. Emilio se encargó de enterrar la historia. No quería que nada manchara su imagen de empresario intachable. Mi padre no pudo soportarlo. Murió de un infarto meses después, y mi familia nunca se recuperó. Valeria sintió que le faltaba el aire. Entonces, tú me ayudaste por venganza. Santiago exhaló lentamente. No solo por venganza. Cuando te vi aquella noche en el restaurante, cuando vi cómo te humillaba, me recordó todo lo que le hizo a mi padre. No podía quedarme de brazos cruzados. Valeria desvió la mirada, sintiendo una tormenta de emociones dentro de ella. Esto es más grande de lo que imaginé, susurró. No es solo mi historia, hay muchas más personas que han sufrido por culpa de Emilio. Exactamente, asintió Santiago. Y es por eso que tienes que seguir adelante. Emilio va a hacer todo lo posible para desacreditarte, pero si seguimos exponiéndolo, su poder se desmoronará. Valeria cerró los ojos un momento. Pensó en todo lo que había soportado, en los años de silencio, en la humillación pública, en el miedo constante. No quiero ser una víctima más, dijo finalmente. Quiero que pague por todo lo que ha hecho. Santiago la observó con respeto. Entonces prepárate, porque esto apenas comienza. Un golpe en la puerta los sobresaltó. Santiago reaccionó de inmediato, acercándose con cautela. ¿Quién es? Soy yo. La voz de Camila se escuchó al otro lado. Santiago abrió la puerta y la joven entró rápidamente, con el rostro pálido. Acabo de escuchar a mi padre hablando por teléfono, dijo sin preámbulos. Está preparando algo grande contra Valeria. No sé qué es exactamente, pero mencionó que haría una declaración pública para desenmascararla. Valeria sintió un escalofrío. Quiere destruirme. Santiago se giró hacia ella. Entonces debemos adelantarnos. Vamos a asegurarnos de que sea él quien caiga primero. Camila miró a Valeria con seriedad. Necesitas hablar con la prensa otra vez. Esta vez tienes que ir con todo, no solo sobre el abuso, sino sobre la corrupción, sobre lo que realmente es mi padre. Valeria respiró hondo. Lo haré. Sabía que era un punto de no retorno. Emilio no se detendría hasta verla destruida, pero por primera vez en años, ella no tenía miedo. Estaba lista para luchar. Horas después, Valeria se sentaba frente a una cámara, con las luces apuntando directamente a su rostro y un micrófono ajustado a su blusa. El periodista al otro lado de la mesa le ofreció una mirada tranquilizadora, pero ella apenas podía respirar. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría su vida para siempre. El estudio estaba en completo silencio, solo el leve zumbido de los equipos y la respiración contenida de los asistentes rompían la quietud. Santiago y Camila observaban desde un rincón, atentos a cada detalle. Sabían que cualquier error en esa entrevista podría costarles caro. El periodista, un hombre experimentado con una voz firme y modulada, comenzó con una introducción breve sobre el escándalo que rodeaba a Emilio Ferrer. Luego, se giró hacia Valeria con un gesto amable, pero profesional. Valeria, muchas gracias por estar aquí hoy. Sabemos que no ha sido fácil para ti enfrentar esta situación. Antes de comenzar, quiero preguntarte, ¿por qué decidiste hablar? Valeria sintió su corazón latir con fuerza. Tomó aire lentamente y sostuvo la mirada del periodista. Porque ya no quiero vivir con miedo, respondió con firmeza. Durante años acepté un papel en mi matrimonio que me anuló como persona. Creí que el amor significaba sacrificio, obediencia, incluso dolor. Pero cuando Emilio me golpeó en aquel restaurante, algo dentro de mí despertó. Me di cuenta de que no podía seguir callando. El periodista asintió y pasó a la siguiente pregunta. Se ha dicho mucho sobre tu relación con Emilio Ferrer. Algunos afirman que su matrimonio era solo una fachada, que te casaste con él por interés. ¿Qué respondes a quienes dicen que fuiste parte de un acuerdo conveniente? Valeria apretó las manos sobre su regazo, sintiendo la ira mezclada con tristeza. Que no conocen la verdad, dijo con voz contenida. Cuando conocí a Emilio, yo no era una modelo famosa ni una mujer con poder. Era alguien que soñaba con una vida mejor. Él me hizo sentir especial, me prometió amor y estabilidad. Pero una vez que me casé con él, entendí que no era más que un trofeo para su imagen pública. El periodista tomó notas y continuó. ¿En qué momento te diste cuenta de que algo no estaba bien? Valeria respiró hondo. Desde el principio, confesó. Emilio siempre tuvo el control de todo. Lo que vestía, con quién hablaba, a dónde iba. Al principio pensé que era parte de su personalidad, que su forma de ser dominante era solo una manera de demostrar que se preocupaba por mí.
Pero con el tiempo, la manipulación se volvió cada vez más fuerte. Los ojos del periodista se afilaron con interés. ¿Puedes darnos un ejemplo? Valeria tragó saliva. No podía tomar ninguna decisión sin su aprobación. Si quería visitar a mi familia, debía pedirle permiso. Si quería trabajar, él encontraba la forma de hacer lo imposible. Y cuando intenté dejarlo por primera vez, me dijo que sin él, yo no era nadie. Un murmullo recorrió la sala. Santiago y Camila intercambiaron miradas, notando cómo el ambiente se volvía más tenso. Hablemos de la noche del restaurante, continuó el periodista. Lo que ocurrió fue grabado y visto por millones de personas. ¿Cómo viviste ese momento? Valeria sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la compostura. Fue el instante más humillante de mi vida, admitió, pero también fue mi despertar. Cuando Emilio me golpeó frente a todos, cuando vi la indiferencia en su rostro, entendí que nunca iba a cambiar. Ese golpe no fue solo físico, fue una advertencia de que él creía que podía hacerme lo que quisiera sin consecuencias. El periodista hizo una pausa antes de la siguiente pregunta. Se ha reportado que Emilio Ferrer está preparando una respuesta a esta entrevista. ¿Temes lo que pueda hacer? Valeria apretó los labios. Claro que tengo miedo, pero el miedo es lo que lo ha hecho tan poderoso todo este tiempo. Él ha construido su imperio sobre el control y el silencio de quienes lo rodean. No voy a ser parte de eso nunca más. El periodista se inclinó un poco hacia adelante. Entonces, ¿qué esperas lograr con esta entrevista? Valeria miró directamente a la cámara. Quiero que la verdad salga a la luz. Quiero que todas las personas que han sido víctimas de abuso, de manipulación, de violencia, sepan que no están solas, que no importa cuán poderoso parezca su agresor, la verdad siempre encuentra la forma de salir. El periodista mantuvo el contacto visual con ella por un instante antes de asentir lentamente. Gracias por tu valentía, Valeria. La grabación terminó y un silencio sepulcral llenó la sala. Valeria soltó el aire que había estado conteniendo y cerró los ojos por un momento. Lo hiciste increíble, susurró Camila acercándose para abrazarla. Santiago le dio una palmada en el hombro. Ahora prepárate, porque Emilio va a contraatacar con todo lo que tiene. Y como si el destino estuviera escuchando, el teléfono de Santiago vibró con una notificación. Declaraciones de Emilio Ferrer. Mi esposa está mintiendo por venganza. El contraataque había comenzado. El celular de Valeria vibró incesantemente. Llamadas desconocidas, mensajes amenazantes, comentarios de odio en cada una de sus redes sociales. Apenas habían pasado unas horas desde la transmisión de la entrevista y el ataque contra ella ya había comenzado. Pero lo que la hizo temblar no fue la opinión pública. Fue el sobre que alguien dejó bajo la puerta del apartamento. Un sobre sin remitente, con su nombre escrito en letras rojas y un mensaje dentro. Si sigues hablando, vas a desaparecer. Valeria sintió que su estómago se hundía. Sus manos temblorosas sostuvieron el papel con fuerza, como si el simple contacto pudiera transmitirle la amenaza de manera más tangible. Santiago, que estaba sentado en la mesa revisando noticias en su laptop, notó su palidez y se levantó de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó con el ceño fruncido. Valeria no respondió, solo le extendió el sobre. Santiago lo tomó y sacó la nota. Su mandíbula se tensó al leer las palabras. ¡Mierda! Camila, que estaba en la cocina preparando café, se acercó al notar la tensión en la habitación. ¿Qué está pasando? Santiago le entregó la nota sin decir nada. Camila la leyó rápidamente y su rostro se puso pálido. ¿Quién pudo haber hecho esto? Valeria se abrazó a sí misma, su mente corriendo en 1000 direcciones. Emilio, murmuró sin poder evitar que su voz se quebrara. Esto tiene que ser cosa de él. Santiago apretó los puños. No lo dudo, pero no creo que haya sido él directamente. Emilio no ensucia sus manos con amenazas baratas. Tiene gente que lo hace por él. Camila dejó el papel sobre la mesa con gesto furioso. ¿Qué vamos a hacer? Santiago caminó hasta la ventana y miró hacia la calle. Desde que habían llegado a ese apartamento, había sido cauteloso con cada movimiento. Pero ahora estaba claro que no habían sido lo suficientemente discretos. Lo primero es asegurarnos de que no puedan encontrarnos tan fácil. Nos vamos de aquí. Valeria sintió una punzada de pánico. ¿Y si me persiguen? ¿Y si esto es solo el comienzo? Santiago se giró y la miró con determinación. Por eso no podemos esperar. Emilio está desesperado. Te subestimó, creyó que podría ser silenciada con facilidad.
pero ahora que sabe que no te detendrás, va a utilizar cualquier método para callarte. Valeria cerró los ojos un momento y respiró hondo. No podía permitir que el miedo la paralizara. Está bien, dijo al fin, pero no voy a esconderme para siempre. Tengo un amigo que trabaja con seguridad privada. Quizás pueda ayudarnos a mantenernos fuera del radar por un tiempo. Hazlo, respondió Santiago sin dudar. En ese momento, el celular de Valeria sonó. El nombre de Emilio apareció en la pantalla como una advertencia silenciosa. Su corazón latió con fuerza. Santiago se acercó de inmediato. No contestes. Pero Valeria ya había deslizado la pantalla para aceptar la llamada. ¿Qué quieres, Emilio? El silencio al otro lado de la línea se prolongó por unos segundos, hasta que la voz de Emilio llegó con un tono calculador. Quiero verte. Valeria apretó la mandíbula. Eso no va a pasar. Si no me ves, la situación se pondrá peor para ti. Su tono era gélido, lleno de una amenaza implícita. ¿Y para quienes te están ayudando? Valeria sintió que la sangre le hervía. ¿Qué quieres decir con eso? Significa que si sigues exponiendo mi nombre, si sigues hablando con la prensa, habrá consecuencias. Para ti, para Santiago, para Camila. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que Emilio notara su miedo. No puedes intimidarme más. No tengo nada que perder. Emilio soltó una risa sarcástica. ¿De verdad crees eso? Porque desde aquí lo único que veo es a una mujer que cree que tiene poder, cuando en realidad sigue siendo la misma chica ingenua que se dejó atrapar en mi mundo. Las manos de Valeria se crisparon alrededor del teléfono. No soy la misma, Emilio. Y si crees que voy a dar marcha atrás, te equivocas. El tono de Emilio se volvió más áspero. Si retiras tus declaraciones, haré que esto termine. Pero si sigues adelante, bueno, digamos que no siempre controlo lo que mis aliados hacen. Valeria sintió el impulso de gritar, de insultarlo, de lanzarle cada pedazo de rabia que tenía guardado dentro. Pero en cambio, se mantuvo firme. No voy a ceder. Entonces prepárate, dijo Emilio, su voz llena de veneno, porque esto no ha hecho más que empezar. La llamada se cortó. Santiago la miró con furia contenida. ¿Qué te dijo? Valeria dejó caer el teléfono sobre la mesa. Nos amenazó. Dijo que si no me callo habrá consecuencias para todos nosotros. Camila apretó los dientes. ¿Y qué vas a hacer? Valeria sintió la determinación ardiendo en su pecho. Seguir adelante. Bien, entonces tenemos que prepararnos para lo que viene. Emilio no se detendrá, pero nosotros tampoco. Esa misma noche, Camila caminaba por los pasillos de la mansión Ferrer, con el corazón latiéndole en la garganta. Sabía que estaba corriendo un gran riesgo, pero si quería ayudar a Valeria, tenía que actuar desde dentro. Se deslizó hasta el despacho de su padre y cerró la puerta tras de sí. Buscó entre los cajones, entre los documentos, hasta que encontró lo que estaba buscando. Una carpeta con documentos confidenciales. Lo que vio en esas páginas la dejó sin aliento. Su padre no solo estaba moviendo influencias para desacreditar a Valeria, había registros de pagos a periodistas, órdenes de vigilancia sobre Santiago y hasta documentos con nombres de funcionarios gubernamentales que estaban cubriendo sus actividades ilícitas. Camila tragó saliva. Sabía que Emilio era un hombre sin escrúpulos, pero verlo plasmado en papel era diferente. Con manos temblorosas, sacó su celular y tomó fotos de cada documento importante. No podía llevárselos. Su padre notaría la ausencia de inmediato, pero al menos tendría pruebas. Guardó el teléfono y volvió a colocar todo en su sitio antes de salir del despacho con la misma cautela con la que había entrado. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta con llave y se sentó en la cama, respirando con dificultad. Había cruzado una línea sin retorno. Hasta ese momento, había intentado mantenerse al margen del conflicto entre Valeria y su padre, pero ahora no podía ignorarlo. Tomó el celular y marcó el número de Valeria. «Camila», respondió ella al segundo tono con la voz tensa. «Necesito verte ahora mismo», susurró. «Encontré algo que puede ayudarnos». Hubo un silencio breve antes de que Valeria respondiera. «¡Dime dónde!». Esa misma noche, Camila condujo hasta un punto de encuentro acordado con Valeria y Santiago. Se encontraron en un estacionamiento subterráneo, lejos de cámaras y miradas indiscretas. Cuando Camila salió del auto, Santiago la observó con cautela. «¿Qué es tan importante como para arriesgarte de esta manera?». Camila sacó su teléfono y les mostró las fotos que había tomado. «Pruebas», dijo con firmeza. «Mi padre está pagando a periodistas para manipular la historia.
también está vigilándolos a ustedes y tiene contactos en el gobierno cubriendo sus pasos. Valeria tomó el celular con manos temblorosas y empezó a deslizar las imágenes. Esto es peor de lo que imaginé, susurró. Santiago se cruzó de brazos. No podemos publicar esto de inmediato. Si Emilio sabe que tenemos esta información, nos atacará con más fuerza. Camila frunció el ceño. Entonces, ¿qué hacemos? Santiago miró a Valeria, esperando su respuesta. Ella respiró hondo y se obligó a mantener la calma. Tenemos que seguir recopilando pruebas. Si filtramos esto ahora, Emilio puede contrarrestarlo con más poder del que tenemos, pero si logramos una recopilación sólida de pruebas, lo destruiremos de una vez por todas. Tengo acceso a más documentos. Si me dan tiempo, puedo conseguirlos. Santiago la miró con incredulidad. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Camila lo miró directamente a los ojos. Mi padre siempre me ha tratado como una niña que no sabe nada, pero ya no puedo seguir fingiendo que no veo quién es en realidad. Santiago intercambió una mirada con Valeria y luego asintió. Entonces trabajemos juntos. Camila les pasó las imágenes y prometió conseguir más pruebas en los próximos días. Se despidió con un nudo en el estómago, sabiendo que si Emilio la descubría, no habría vuelta atrás. A la mañana siguiente, Valeria y Santiago analizaron las fotos detenidamente. Aquí hay nombres de periodistas comprados, de políticos, incluso de jueces, dijo Santiago deslizando las imágenes en la pantalla. Emilio no solo está manipulando la prensa, también está asegurándose de que la justicia esté de su lado. Valeria sintió rabia en el pecho. Esto tiene que terminar. Santiago la miró con seriedad. Entonces tenemos que actuar con inteligencia. Necesitamos más pruebas y un plan para cuando esto salga a la luz. Valeria asintió. Y tengo una idea. Santiago la observó con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Valeria respiró hondo. Vamos a buscar a alguien que esté dentro del círculo de Emilio y que quiera hablar. Santiago frunció el ceño. ¿Un testigo? Exacto. Alguien que pueda respaldar nuestras pruebas con una declaración real. Santiago reflexionó un momento y luego asintió. Conozco a alguien que podría ayudarnos. Valeria lo miró con atención. ¿Quién? Hugo Landaeta. Valeria arqueó una ceja. ¿El socio de Emilio? Santiago sonrió de lado. Nadie traiciona más rápido a un hombre poderoso que su propio aliado cuando siente que el barco se está hundiendo. Y ahora, con las pruebas en sus manos y un plan en marcha, sabían que Emilio Ferrer estaba más cerca de su caída de lo que él mismo imaginaba. Santiago se sentó frente a su computadora con los ojos clavados en la pantalla mientras navegaba por archivos financieros. Cada línea de transacción contaba una historia de corrupción, fondos desviados, cuentas en el extranjero, inversiones fantasma. Emilio Ferrer no solo era un manipulador, también era un ladrón, y ahora tenían la oportunidad de exponerlo. Valeria se acercó detrás de él cruzándose de brazos. Su expresión era tensa, pero en sus ojos había algo más que miedo, determinación. ¿Qué has encontrado?, preguntó en voz baja. Santiago giró la pantalla para que ella pudiera ver. Emilio ha estado desviando dinero de sus propias empresas a cuentas offshore. Aquí hay registros de transferencias a paraísos fiscales y empresas fantasma que no tienen ninguna actividad real. Valeria frunció el ceño, observando las cifras en la pantalla. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Santiago hizo clic en otro documento. Cientos de millones de pesos. Camila, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó con una expresión sombría. Mi padre siempre decía que su éxito se debía a su inteligencia y a su capacidad de negociación, pero ahora veo que su verdadero talento es robar sin que lo atrapen. Santiago asintió. Esto no solo es corrupción, Valeria, es un crimen financiero a gran escala. Si logramos que esto llegue a las autoridades adecuadas, Emilio no solo perderá su poder, sino que podría terminar en prisión. Valeria apretó los puños. Pero necesitamos pruebas más concretas, algo que no pueda manipular ni ocultar. Santiago se inclinó hacia la pantalla. Si logramos acceso a sus servidores internos, podríamos encontrar correos electrónicos, contratos fraudulentos, conversaciones con sus contactos corruptos. Camila tragó saliva. Sé cómo podemos hacerlo. Santiago y Valeria la miraron con sorpresa. ¿Cómo?, preguntó Valeria. Hugo Landaeta, respondió Camila. Él ha sido el hombre de confianza de mi padre durante años. Si alguien tiene acceso a esos documentos, es él. Santiago apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos. Hugo no es un santo.
Ha estado a su lado durante demasiado tiempo. ¿Por qué nos ayudaría? Camila sonrió con amargura. Porque él sabe que cuando el barco se hunde, los primeros en huir son las ratas. Valeria asintió lentamente. ¿Crees que aceptará traicionar a Emilio? Si lo presionamos con la información que tenemos, no tendrá opción. Santiago se puso de pie. Entonces hay que encontrarlo y hacerle una oferta que no pueda rechazar. Horas después, lograron contactar a Hugo Landaeta. Lo citaron en un bar discreto, lejos de los ojos vigilantes de Emilio. Cuando el hombre llegó, su expresión era la de alguien que estaba constantemente al borde de la paranoia. «No sé qué están intentando», dijo en voz baja mirando a su alrededor, «pero esto es peligroso». Santiago deslizó un sobre la mesa. «Sabemos lo que Emilio ha estado haciendo y sabemos que tú has estado involucrado». Hugo palideció al ver los documentos dentro del sobre. «Esto no es suficiente», murmuró. «Emilio puede salir de esto con facilidad». Valeria se inclinó hacia él. «Entonces necesitamos más, algo que lo entierre para siempre». Hugo la miró fijamente. «Si les doy lo que quieren, Emilio me matará». Santiago sonrió levemente. «Si no lo haces, cuando todo esto salga a la luz, serás tú quien termine en la cárcel junto con él». Hugo tamborileó los dedos sobre la mesa, sopesando sus opciones. Finalmente, exhaló con resignación. Hay un servidor en su oficina con información que lo incrimina. Contratos falsificados, registros de sobornos, listas de políticos y jueces a los que ha pagado. Si consiguen eso, lo destruyen. Valeria sintió una oleada de esperanza. ¿Puedes ayudarnos a obtener acceso? Hugo dudó un momento, pero luego asintió. Sí, pero tendrán que actuar rápido. Emilio sospecha de todos. Santiago miró a Valeria y a Camila. Entonces no hay tiempo que perder. La caída de Emilio Ferrer había comenzado. Horas después, Valeria se sentaba en la oscuridad de la habitación, con los documentos frente a ella. Cada palabra que leía le hacía sentir que el suelo bajo sus pies desaparecía. Emilio nunca la había amado. Su matrimonio no había sido más que una estrategia. Un escudo para ocultar un secreto que, de revelarse, podría destruirlo. Las manos de Valeria temblaban mientras pasaba las páginas una a una. Documentos, correos electrónicos, mensajes codificados. Todo estaba ahí, en blanco y negro. Durante años, Emilio había utilizado su imagen de esposo perfecto para desviar la atención de su verdadera vida. Negocios turbios, sobornos a políticos, transacciones ilegales e incluso un escándalo personal que, de haber salido a la luz, habría arruinado su reputación mucho antes de que ella entrara en su vida. Santiago, que estaba sentado al otro lado de la mesa, la observaba con preocupación. «Lo sé, es difícil de asimilar», dijo en voz baja. Valeria levantó la vista con los ojos enrojecidos. «¿Difícil?» Su voz estaba cargada de una mezcla de dolor y rabia. «Durante años pensé que el problema era yo, que tal vez no era suficiente para Emilio, que si intentaba ser una esposa mejor, él podría verme de otra manera». Santiago apretó los labios. Siempre fue un hombre calculador, no dejó nada al azar. Camila, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Sabía que mi padre era frío. Sabía que no se casó contigo por amor, pero nunca imaginé que fuera tan lejos». Valeria miró las páginas frente a ella, con el corazón latiéndole en los oídos. Entre toda la corrupción financiera, había algo más. Una serie de correos electrónicos que Emilio había intercambiado con su abogado personal poco antes de casarse con ella. «El escándalo no puede salir a la luz. Necesito una distracción inmediata. Encuéntrame una candidata adecuada. Tiene que ser alguien hermosa, pero sin conexiones que puedan representar un problema en el futuro. No me interesa el amor. Solo necesito una imagen pública que refuerce la narrativa que quiero vender». Valeria sintió que el aire le faltaba. «Fue una pantalla», susurró. «Todo fue una farsa desde el principio». Santiago se inclinó hacia adelante. Emilio estaba a punto de ser expuesto por la prensa. Había rumores sobre su verdadera vida personal, sobre ciertas relaciones que, en su mundo, no podía permitirse mostrar. Tu matrimonio con él fue la cortina de humo perfecta. Valeria cerró los ojos con fuerza. Sentía que cada recuerdo, cada momento que había compartido con Emilio, se desmoronaba. La primera vez que le dijo que la amaba, la boda de ensueño, los viajes, todo había sido una mentira cuidadosamente construida. Camila tomó su mano con suavidad. «Lo usaste todo este tiempo sin saberlo, pero ahora tú puedes hacer lo mismo con él». Valeria levantó la mirada confusa. «¿Qué quieres decir?»
Santiago fue quien respondió que si Emilio usó tu imagen para ocultar su verdad, ahora puedes usar la verdad para destruir su imagen. Hubo un momento de silencio en la habitación. Valeria sintió su respiración acelerarse. Durante tanto tiempo había sentido que estaba atrapada en un juego que Emilio dirigía, pero ahora las piezas habían cambiado de posición. Quiero hacerle pagar, dijo con voz firme, pero no solo por lo que me hizo a mí, por cada persona que ha pisoteado para construir su imperio. Santiago sonrió levemente. Eso es lo que quería escuchar. Camila asintió. Tengo acceso a más información en la empresa. Si puedo entrar a la oficina de mi padre sin que sospeche, puedo conseguir más pruebas. Eso es un riesgo, advirtió Santiago. Pero si lo logras, tendremos lo que necesitamos para enterrarlo definitivamente. Valeria miró los documentos una última vez. Vamos a hacerlo. El plan había comenzado, y esta vez Emilio Ferrer no tendría escapatoria. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana cuando Valeria recibió el mensaje de Santiago. Prepárate. Emilio acaba de presentar una demanda en tu contra por difamación. Valeria cerró los ojos por un momento, sintiendo una punzada de furia en su pecho. Sabía que Emilio contraatacaría, pero lo que él no sabía era que esta vez ella estaba lista para luchar. Se levantó del sofá y caminó hacia la mesa donde Santiago y Camila estaban revisando documentos. Su pulso latía con fuerza, pero su mente estaba más clara que nunca. Sabía que haría algo así, dijo Valeria dejando el teléfono sobre la mesa. No me sorprende. Santiago la observó con seriedad. No es solo una demanda, Valeria. Emilio ha puesto todo su equipo legal en esto. Está acusándote de difamación, alegando que las declaraciones que diste en la entrevista son falsas y que su reputación ha sido gravemente dañada. Valeria dejó escapar una risa amarga. ¿Su reputación? Él mismo la destruyó cuando me golpeó en público. Camila asintió con rabia. Esto no es más que otro intento de manipulación. Quiere ponerte a la defensiva, hacer que te retractes o, peor aún, que la gente empiece a dudar de ti. Santiago apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó las manos. Tenemos que actuar rápido. Emilio tiene dinero, contactos y abogados dispuestos a hacer cualquier cosa para hundirte en los tribunales. Valeria se cruzó de brazos inhalando profundamente. Entonces debemos adelantarnos. ¿Cómo?, preguntó Camila. Santiago sonrió de lado, contraatacando. Horas después, Valeria y Santiago estaban en la oficina de un reconocido abogado de derechos humanos, Luis Mendieta, un hombre con experiencia en casos de alto perfil y que, lo más importante, no tenía miedo de enfrentarse a hombres como Emilio Ferrer. Mendieta hojeó los documentos que Santiago le había entregado y luego miró a Valeria con atención. Lo que estás haciendo es valiente, pero también peligroso. Emilio no es un hombre que juegue limpio. Lo sé, respondió Valeria con firmeza, pero ya no me importa el peligro. El abogado asintió lentamente. Bien, la clave para ganar este caso es demostrar que no hay difamación cuando se habla con la verdad. Si logramos presentar pruebas contundentes de que tus acusaciones son ciertas, Emilio no tendrá cómo sostener su demanda. Santiago intervino. Tenemos documentos que demuestran su corrupción financiera y testimonios que pueden probar que Valeria fue víctima de abuso. Mendieta tamborileó los dedos sobre la mesa. Eso es un buen comienzo, pero necesitamos más. Algo que haga que Emilio retroceda antes de que esto llegue a juicio. Valeria frunció el ceño. ¿Cómo qué? El abogado la miró con intensidad. Un testimonio inesperado. Alguien de su círculo que pueda corroborar lo que dices. Valeria intercambió una mirada con Santiago. Hugo Landaeta. Mendieta arqueó una ceja. ¿El socio de Emilio? Sí, asintió Santiago. Está dispuesto a hablar si lo presionamos lo suficiente. El abogado exhaló pensativo. Si conseguimos que testifique o que al menos nos dé información clave, Emilio tendrá que retirar la demanda. Valeria apretó los puños. Entonces hagámoslo. Los siguientes días fueron una batalla legal en todos los frentes. Emilio utilizó su influencia para difundir su narrativa en los medios, que Valeria era una mujer despechada, que su matrimonio había sido feliz hasta que ella decidió traicionarlo. Pero lo que él no esperaba era que la verdad seguía emergiendo como una ola imparable. La presión aumentó cuando Hugo Landaeta, sintiendo que el imperio de Emilio comenzaba a tambalearse, decidió cooperar. Tengo documentos que prueban que Emilio ha estado sobornando jueces para manipular casos en su contra, dijo Hugo cuando se reunió con Santiago en privado.
Si esto sale a la luz, su demanda contra Valeria no valdrá nada. Dámelos, respondió Santiago sin dudar. Te garantizo que esta vez Emilio no podrá salir impune. Con las nuevas pruebas en mano, Valeria y su equipo presentaron una contrademanda por abuso psicológico y difamación. La prensa explotó con la noticia. La guerra entre Emilio Ferrer y Valeria Ríos llega a los tribunales. Nuevas pruebas podrían exponer la corrupción del empresario. Emilio, por primera vez, se encontraba en una posición que no podía controlar, y Valeria, por primera vez, se sentía realmente libre. Las luces del amanecer se filtraban a través de la ventana cuando Valeria recibió un mensaje inesperado. Era de Hugo Landaeta. Necesito verte. Hay algo más que debes saber sobre Emilio. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Emilio escondía muchos secretos, pero lo que estaba a punto de descubrir cambiaría el juego por completo. Horas después, Valeria y Santiago se encontraron con Hugo en un café discreto, lejos de las miradas curiosas. El hombre, normalmente seguro y arrogante, ahora parecía nervioso. Miraba alrededor con paranoia, como si temiera que en cualquier momento Emilio apareciera. ¿Qué es tan urgente, Hugo?, preguntó Santiago cruzando los brazos. Hugo exhaló con pesadez y bajó la voz. Creí que lo sabían todo sobre Emilio, pero hay algo que nadie más conoce, algo que él ha escondido durante años. Valeria frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Hugo la miró con seriedad. Tu matrimonio con Emilio no fue solo una estrategia para mejorar su imagen, fue una tapadera. Santiago entrecerró los ojos. Explícate. Hugo tomó un sorbo de su café antes de continuar. Hace años, Emilio tuvo una relación con alguien que en su mundo no podía permitirse, un hombre. Valeria sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. ¿Qué? Su nombre era Esteban Duarte, un político joven y ambicioso. Emilio y él tuvieron un romance durante años, en secreto, pero cuando Esteban empezó a ganar notoriedad en la política, Emilio se convirtió en un problema para él. No podían permitirse un escándalo. Santiago apoyó los codos sobre la mesa, analizando la información. ¿Estás diciendo que Emilio se casó con Valeria para ocultar su relación con Duarte? Hugo asintió. Exactamente. El matrimonio con Valeria le dio la imagen perfecta. La esposa modelo, el hombre exitoso, el matrimonio de portada de revista. Nadie cuestionaría su sexualidad ni su vida privada. Valeria se quedó en silencio, sintiendo un torbellino de emociones dentro de ella. ¿Y Esteban, qué pasó con él? Hugo bajó la mirada. Murió en un accidente hace 3 años. Santiago se tensó. ¿Crees que Emilio estuvo involucrado? Hugo exhaló con pesadez. No tengo pruebas, pero sí sospechas. Esteban intentó distanciarse de Emilio, pero poco después murió en un misterioso accidente de auto. Valeria sintió que su estómago se revolvía. Todo ha sido una mentira, susurró. Mi matrimonio, mi vida con él. Santiago puso una mano en su hombro con suavidad. Valeria, esto cambia todo. Ella levantó la mirada con furia contenida. No, Santiago, esto confirma lo que ya sabía. Emilio es un monstruo que ha manipulado a todos para conseguir lo que quiere. Hugo los miró con gravedad. Tienen que moverse rápido. Si Emilio se entera de que saben esto, no se detendrá ante nada para callarlos. Valeria apretó los puños. Entonces que venga, porque esta vez soy yo quien tiene el control. Horas después, Santiago y Valeria estaban en una oficina de prensa, revisando los documentos antes de hacer la filtración más grande que Emilio Ferrer había enfrentado. Los primeros informes sobre su corrupción saldrían a la luz, y con ellos, la verdad sobre su matrimonio. Emilio estaba a punto de perder el control que tanto había protegido. Santiago deslizó los archivos en una carpeta digital y miró a Valeria con seriedad. Una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Emilio lo perderá todo, pero también se volverá más peligroso. Valeria sostuvo su mirada, su determinación inquebrantable. No me importa. Durante años él tuvo todo el poder. Ahora es hora de que pague por lo que ha hecho. El periodista que los ayudaría, Javier Montes, ajustó sus gafas y se inclinó hacia ellos. Tengo que preguntarles algo antes de seguir adelante. ¿Están preparados para las consecuencias? Emilio tiene aliados en la política, en la justicia, en los negocios. Esto no será solo un escándalo mediático, es una guerra. Valeria cruzó los brazos y afirmó con firmeza. He vivido en el infierno al lado de Emilio. Nada de lo que venga ahora me asusta más que lo que ya he pasado. Javier asintió y tomó la carpeta digital. Publicaremos esto en la mañana. Una vez que la gente lo vea, la policía no podrá ignorarlo.
Cuando salieron de la oficina, Santiago miró a Valeria. Tenemos que estar preparados para el siguiente paso. Emilio contraatacará con todo lo que tiene. Lo sé, dijo ella, pero esta vez él no es el único con poder. Y tenía razón. A la mañana siguiente, los titulares explotaron con la noticia. Documentos revelan esquema de corrupción en la empresa de Emilio Ferrer. Pruebas indican desvío de fondos y sobornos en la construcción de proyectos millonarios. La caída del magnate. Emilio Ferrer enfrenta la peor crisis de su carrera. Las redes sociales estallaron en indignación. La gente que alguna vez lo admiró ahora pedía su cabeza. Sus socios empezaron a distanciarse. Sus abogados luchaban por contener el daño. Y lo peor estaba por venir. Horas después de la publicación, la Fiscalía anunció que abriría una investigación formal contra Emilio. Cuando Valeria vio la noticia en televisión, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. «Lo logramos», murmuró. Santiago, de pie junto a ella, asintió. «Sí, pero esto no ha terminado». Y no lo estaba, porque en su oficina, Emilio golpeó la mesa con furia cuando vio la noticia. «¡Maldita sea!», rugió arrojando su teléfono contra la pared. Uno de sus socios más cercanos, Martín Olivares, lo miró con preocupación. «Emilio, tenemos que actuar rápido. La Fiscalía ya está revisando las cuentas de la empresa. Si esto sigue escalando, podrías enfrentar cargos serios». Emilio respiró hondo tratando de calmarse. «No van a atraparme. Siempre hay una salida». Pero incluso mientras lo decía, sabía que su mundo estaba empezando a desmoronarse. Y en otro lado de la ciudad, Valeria se preparaba para el siguiente golpe. Porque Emilio Ferrer podía ser un hombre poderoso, pero ella tenía la verdad de su lado. Y no iba a detenerse hasta verlo caer. Valeria observó su reflejo en el espejo, con el corazón latiéndole en el pecho. No podía creer lo que estaba a punto de hacer. Volver a la mansión de Emilio, enfrentarlo cara a cara, fingir que todavía había algo entre ellos, pero sabía que era la única manera de obtener las pruebas que necesitaban. Respiró hondo, ajustó su vestido y se preparó para el papel más difícil de su vida. Cuando bajó las escaleras del apartamento de Santiago, lo encontró esperándola con los brazos cruzados. Su expresión era tensa. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó en voz baja. Valeria asintió. «Es la única forma de conseguir lo que nos falta. Si logramos acceder a sus archivos personales, a sus registros bancarios, lo terminaremos de hundir». Santiago apretó la mandíbula. «Pero estás arriesgando demasiado. Emilio es un hombre impredecible. No sabemos hasta qué punto podría llegar si sospecha algo». Valeria lo miró fijamente. «Lo sé, Santiago, pero ya no tengo miedo». Él suspiró, pero no insistió más. Sabía que Valeria estaba decidida. Horas después, Valeria llegó a la mansión Ferrer. La opulencia seguía intacta, pero ahora todo parecía más frío, más vacío. Cuando el mayordomo la vio, arqueó una ceja, sorprendido. «La señora Ríos, dígale a Emilio que estoy aquí», dijo con firmeza. El hombre asintió y desapareció en el interior de la casa. Valeria sintió su respiración agitada, pero se obligó a mantener la calma. Minutos después, Emilio apareció en lo alto de la escalera. Llevaba un traje oscuro y el rostro serio, pero en sus ojos había algo más: sorpresa, desconfianza y algo que Valeria conocía bien: control. «No esperaba verte aquí», dijo con voz suave pero afilada. Valeria levantó la barbilla. «Necesitaba hablar contigo». Emilio descendió lentamente, sin apartar los ojos de ella. Cuando llegó a su lado, la miró con una mezcla de curiosidad y cautela. «Después de todo lo que has hecho, después de destruir mi reputación en la prensa, ahora decides aparecer». Valeria respiró hondo y adoptó el tono que sabía que Emilio quería escuchar. «Yo no busqué esta guerra, Emilio. Todo se salió de control, pero sé que si seguimos así, ambos perderemos». Emilio entrecerró los ojos. «¿Y qué sugieres?». Valeria sostuvo su mirada. «Negociemos». La palabra pareció despertar algo en Emilio. Se acercó más a ella, invadiendo su espacio personal como solía hacerlo cuando quería hacerla sentir vulnerable. Pero esta vez, Valeria no se inmutó. «¿Quieres negociar?», repitió con una media sonrisa. «Interesante. No vine a pelear», continuó Valeria. «Vine a encontrar una solución». Emilio la estudió por un largo momento antes de asentir. «Sube a mi oficina, hablaremos allí». Valeria sintió un nudo en el estómago, pero asintió. Había conseguido lo que quería. Ahora solo tenía que jugar bien sus cartas. Subieron las escaleras y entraron en la oficina de Emilio. Era un espacio lujoso, con estanterías de madera oscura y una gran vista de la ciudad.
Emilio se sirvió un whisky y la observó mientras ella se sentaba en una de las sillas frente al escritorio. «Así que quieres negociar», dijo inclinándose sobre la mesa. «Dime, Valeria, ¿qué esperas obtener de mí?» Ella mantuvo su expresión serena. «Paz. Una salida que no destruya a ninguno de los dos». Emilio rió, pero su risa era seca. «Después de todo lo que hiciste, ¿crees que me voy a rendir tan fácilmente?» Valeria entrelazó los dedos sobre su regazo. «No te estoy pidiendo que te rindas. Solo quiero que dejemos esto atrás». Emilio la miró con desconfianza. «¿Por qué debería creerte?» Valeria se inclinó levemente hacia él. «Porque tú tampoco quieres seguir perdiendo». Hubo un largo silencio. Emilio bebió un sorbo de su whisky y luego se recargó en su silla. «Tal vez tengas razón». Valeria sintió un ligero alivio. Pero entonces Emilio habló de nuevo. «Pero hay algo que no entiendo». Valeria mantuvo la compostura. «¿Qué?» Emilio la miró con una intensidad que la hizo contener el aliento. «¿Por qué siento que me estás mintiendo?» El corazón de Valeria latió con fuerza. «No te estoy mintiendo». Emilio sonrió de lado. «Te conozco, Valeria. Sé cuando estás nerviosa». Se levantó lentamente y rodeó la mesa deteniéndose justo detrás de ella. «¿Sabes lo que más odio en esta vida?», susurró. Valeria no respondió. Emilio se inclinó un poco más. «Las traiciones». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no podía flaquear. «No ahora». Se giró lentamente y lo miró a los ojos. «Entonces no me traiciones tú primero». Hubo un momento de tensión, pero entonces Emilio sonrió. «Bien jugado». Regresó a su asiento y tomó otro sorbo de whisky. «Mañana hablaremos más sobre esto. Quiero ver qué tan sincera eres». Valeria asintió y se levantó. «Gracias por escucharme». Salió de la oficina sin mirar atrás, sintiendo el peso de su actuación sobre los hombros. Cuando llegó al coche donde Santiago la esperaba, cerró la puerta y exhaló con fuerza. «¿Cómo salió?», preguntó él. Valeria lo miró con seriedad. «Emilio sospecha, pero todavía cree que puede ganarme». Santiago frunció el ceño. «Entonces tenemos que apresurarnos». Valeria asintió. La caída de Emilio Ferrer está más cerca de lo que él imagina. La mañana siguiente, Valeria recibió un mensaje de Camila. «Lo tengo, encontré los documentos». Su corazón dio un vuelco. Habían conseguido la prueba definitiva. Ahora solo quedaba dar el golpe final. Con las manos temblorosas, Valeria respondió rápidamente. «Nos vemos en 1 hora. No hables con nadie hasta entonces». Sabía que estaban en la fase más peligrosa de su plan. Si Emilio descubría que habían obtenido esas pruebas antes de tiempo, podría intentar desaparecerlas. Santiago, que estaba revisando su laptop en la mesa, notó la expresión de Valeria. «¿Qué pasó?». Valeria levantó la mirada, todavía impactada por la noticia. «Camila lo consiguió. Tenemos la prueba de la corrupción de Emilio». Santiago dejó lo que estaba haciendo y se puso de pie de inmediato. «¿Estás segura?». «Sí. Me dijo que encontró documentos que prueban la red de lavado de dinero y los sobornos». Santiago exhaló con alivio, pero su mirada se tornó más seria. «Tenemos que actuar rápido. Emilio aún tiene contactos que podrían encubrirlo si se mueve antes que nosotros». Valeria asintió. «Vayamos a ver a Camila». 1 hora después, estaban en un café discreto del centro de la ciudad. Camila llegó con gafas oscuras y una gorra, visiblemente nerviosa. Cuando se sentó con ellos, sacó de su bolso una carpeta con documentos impresos y una memoria USB. «Aquí está todo», susurró deslizándolo hacia Santiago. «Cuentas bancarias, transferencias a empresas fantasma, pagos a funcionarios del gobierno, todo». Santiago hojeó los documentos con el ceño fruncido. «Esto es más grande de lo que imaginaba», murmuró. Valeria tomó la memoria USB con cuidado. «¿Estás segura de que Emilio no sabe que tomaste esto?». Camila negó con la cabeza. «Aún no, pero es cuestión de tiempo. Mi padre tiene gente revisando todo. Cuando note que faltan estos documentos, sabrá que fui yo». Santiago guardó la carpeta en su maletín. «Entonces tenemos que actuar hoy mismo». Valeria tomó un sorbo de café, tratando de calmar sus nervios. «Vamos a entregarlo a la prensa y a las autoridades al mismo tiempo. Emilio no podrá silenciarlo todo». Camila tragó saliva. «Mi padre no se rendirá fácilmente». Santiago la miró con seriedad. «Lo sabemos, pero esta vez él es quien está contra la pared». Horas después, Valeria y Santiago estaban en la redacción de un periódico nacional. Javier Montes, el periodista que había trabajado con ellos en las filtraciones previas, miró los documentos con incredulidad. «Esto es suficiente para hundirlo completamente»,
dijo con asombro. Emilio Ferrer está acabado. Si lo publicamos ahora, la fiscalía se verá obligada a actuar, agregó Santiago. Javier asintió con entusiasmo. Denme unas horas. Esto saldrá en la edición nocturna. Mientras tanto, en su oficina, Emilio recibió una llamada urgente de su abogado. Señor Ferrer, tenemos un problema grave. Emilio frunció el ceño. ¿Qué pasa ahora? Hay una filtración masiva de documentos en la prensa. Tienen pruebas de lavado de dinero y sobornos. La fiscalía ya está analizando el caso. El corazón de Emilio se aceleró. Eso es imposible. No, señor, esto es real. Y lo peor, hay rumores de que la información proviene desde dentro. La sangre de Emilio hirvió. Solo había una persona que podía haber hecho esto: Camila. Cuando la noticia explotó en los medios, Emilio supo que su tiempo se estaba agotando. Su teléfono no dejaba de sonar. Sus aliados lo evitaban. Su imperio se desmoronaba. Valeria vio la transmisión en vivo, sintiendo una mezcla de satisfacción y alivio. «Lo logramos», susurró. Santiago se sentó junto a ella. «No ha terminado. Emilio no va a quedarse de brazos cruzados». Y tenía razón, porque en ese momento el teléfono de Valeria vibró con una llamada desconocida. Era Emilio. «No atiendas», dijo Santiago. Pero Valeria deslizó el dedo y respondió. «¿Qué quieres, Emilio?» Hubo un silencio. Luego su voz llegó fría y controlada. «Eres más astuta de lo que creía». Valeria apretó la mandíbula. «Solo hice lo que debía». «Jugaste bien», dijo Emilio con calma, «pero la partida aún no ha terminado». Y entonces colgó. Valeria sintió un escalofrío. «¿Está planeando algo?» Santiago asintió. «Entonces tenemos que estar un paso adelante, porque aunque Emilio Ferrer estaba perdiendo su imperio, todavía era un hombre peligroso. Y la guerra no había terminado. El escándalo había alcanzado su punto máximo. Inversionistas retiraban su dinero, aliados políticos lo abandonaban y la fiscalía había iniciado un proceso legal. Pero la verdadera caída de Emilio Ferrer llegó cuando un video comprometedor salió a la luz. Y esta vez no había salida posible. La noticia estalló en las redes sociales como una bomba. Un video grabado en secreto mostraba a Emilio en una reunión privada con un grupo de empresarios y políticos influyentes. En la grabación se le escuchaba claramente jactándose de sus sobornos y conexiones corruptas. «Todo el mundo tiene un precio. Yo no negocio, yo compro. ¿Cuántos jueces he tenido que pagar? Más de los que puedo contar. Si la prensa investiga demasiado, se le da un incentivo para que miren a otro lado. Y si no entienden, se les hace entender de otra manera». Cada palabra era una sentencia de muerte para su reputación. Valeria vio la transmisión en vivo junto a Santiago y Camila. El rostro de Emilio aparecía en todas las pantallas, con la grabación reproducida una y otra vez en los noticieros. «Esto es peor de lo que imaginé», murmuró Camila con los ojos fijos en la pantalla. Santiago asintió. «No hay forma de que se recupere de esto». Valeria exhaló lentamente. «Siempre creí que Emilio era intocable, que su poder era absoluto, pero al final su propia arrogancia lo destruyó». Mientras tanto, en la mansión Ferrer, Emilio veía las noticias con las manos crispadas en puños. Su teléfono vibraba constantemente con llamadas de sus abogados, de sus contactos en el gobierno, de sus propios socios. Nadie quería estar vinculado a él ahora. Martín Olivares, uno de sus inversionistas más leales, le llamó directamente. «Emilio, tenemos que hablar». «No ahora», gruñó Emilio. «Sí, ahora. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? No puedo permitir que mi nombre esté ligado al tuyo. Estoy retirando mi participación de la empresa». Emilio sintió que la ira le hervía en la sangre. «No puedes hacerme esto». «Tú mismo te lo hiciste», dijo Martín con frialdad antes de colgar. Emilio arrojó su teléfono contra la pared con furia. Todo su imperio se estaba derrumbando frente a sus ojos. Horas después, la fiscalía emitió un comunicado anunciando que Emilio Ferrer estaba oficialmente bajo investigación por corrupción, soborno y lavado de dinero. La noticia corrió como pólvora. Los titulares de la prensa fueron implacables. «El magnate Emilio Ferrer acorralado por la justicia. Empresas rompen contratos con Ferrer tras escándalo de corrupción. El fin del imperio Ferrer. Inversores huyen tras filtraciones explosivas». Cada vez más personas se distanciaban de él. Lo que alguna vez había sido un círculo cerrado de poder, ahora se fragmentaba. Valeria, al ver la conferencia de prensa de la fiscalía, sintió una mezcla de alivio y tensión. «Está cayendo», susurró. Santiago la miró con cautela. «Sí, pero un hombre como Emilio no se rinde fácilmente.
Aún tiene cartas que jugar. Camila, con los brazos cruzados, negó con la cabeza, pero ya nadie quiere jugar con él. Esa noche, Emilio se encerró en su oficina con una botella de whisky. Su teléfono seguía sonando, pero ya no importaba. Sabía que el fin estaba cerca. De pronto recibió una llamada inesperada. «Necesitamos hablar», dijo una voz al otro lado de la línea. Era uno de sus antiguos aliados. «¿Tú también vienes a darme la espalda?», preguntó Emilio con sarcasmo. «No, pero si quieres evitar la cárcel, necesitas actuar rápido». Emilio entrecerró los ojos. «Sigue hablando». Mientras tanto, en el departamento de Santiago, Valeria revisaba los informes de la prensa. La caída de Emilio era inminente, pero algo en su interior no la dejaba tranquila. «Él no se va a quedar quieto», murmuró. Santiago asintió. «No, pero esta vez estamos preparados para cualquier cosa». Valeria cerró los ojos por un momento y exhaló. La guerra casi ha terminado. Pero en el fondo, sabía que la batalla más peligrosa aún estaba por venir. Las luces de los flashes cegaban a Emilio cuando salió de su mansión escoltado por la policía. La multitud reunida afuera gritaba insultos, los periodistas empujaban sus micrófonos y las cámaras captaban cada momento. Por primera vez en su vida, Emilio Ferrer no era el hombre poderoso que todos temían. Era un criminal enfrentando la justicia. El rostro de Emilio permanecía impasible, pero por dentro hervía de furia. Las esposas en sus muñecas eran un recordatorio de que todo lo que había construido, todo su imperio, se desmoronaba frente a él. «Señor Ferrer, ¿tiene algo que decir sobre los cargos en su contra?», preguntó un reportero. «¿Es cierto que pagó jueces para encubrir sus crímenes? ¿Qué piensa de la traición de su hija?». El último comentario hizo que Emilio apretara la mandíbula con fuerza. Camila, su propia sangre lo había entregado. Los agentes lo empujaron hacia la patrulla sin darle oportunidad de responder. La puerta se cerró de golpe y el auto arrancó entre el bullicio de la multitud. Valeria vio la transmisión en vivo desde la televisión de la oficina de Santiago. Había esperado este momento durante tanto tiempo que ahora, al verlo suceder, se sintió extraña. No sintió la euforia que había imaginado, solo un profundo suspiro de alivio. «Ya está hecho», murmuró. Santiago, de pie junto a ella, asintió. «Pero esto es solo el comienzo. La justicia es lenta y Emilio aún tiene contactos». Camila, sentada en el sofá con una taza de café en las manos, exhaló pesadamente. «No importa. Hoy el mundo vio que Emilio Ferrer no es intocable». Valeria cruzó los brazos y observó la pantalla. «Me pregunto qué estará pensando ahora». En la patrulla, Emilio miraba por la ventana con el ceño fruncido. No podía creer que estuviera en esta situación. Toda su vida había construido un muro de poder alrededor de sí mismo. Había aplastado a sus enemigos, comprado a jueces, políticos y empresarios. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Y entonces lo entendió. Valeria, ella había sido su mayor error. Había subestimado su fortaleza, su determinación. La había visto como una simple pieza en su juego. Nunca imaginó que sería ella quien lo destruiría. Se recargó en el asiento y cerró los ojos. No estaba acabado, no aún. Horas después, Valeria, Santiago y Camila se reunieron en el apartamento. El ambiente era extraño, una mezcla de triunfo y tensión. ¿Y ahora qué?, preguntó Camila jugando con la taza en sus manos. Santiago miró a Valeria. «Eso depende de ti». Valeria exhaló, sintiendo el peso de la libertad por primera vez. «No lo sé», admitió. «Durante tanto tiempo mi vida giró en torno a Emilio, primero como su esposa, luego como su prisionera, y ahora como su verdugo. Pero fuera de todo esto, ¿quién soy?». Camila le tomó la mano con suavidad. «Eres libre, Valeria, por primera vez en años». Valeria sonrió levemente. «Sí, pero la libertad también da miedo». Santiago le dio una mirada comprensiva. «Lo entenderás con el tiempo». Hubo un momento de silencio, hasta que Camila se puso de pie. «Voy a dormir. Necesito descansar después de esta locura». Valeria y Santiago asintieron, viéndola desaparecer en el pasillo. Cuando quedaron solos, Santiago se acercó a Valeria. «¿Estás bien?». Valeria lo miró y asintió lentamente. «Sí, pero sé que esto no ha terminado». Santiago suspiró. «Emilio aún tiene aliados. Incluso desde la cárcel podría intentar algo. Por eso no podemos bajar la guardia», respondió ella. Santiago asintió y le tomó la mano. «Cualquiera que sea el próximo paso, no tienes que hacerlo sola». Valeria sostuvo su mirada y por primera vez en mucho tiempo sintió que realmente no estaba sola. Pero en el fondo,
Una sombra de incertidumbre seguía acechando. Porque Emilio Ferrer no era un hombre que aceptara la derrota sin luchar. La mañana siguiente, Valeria despertó con un mensaje en su celular. Era de un número desconocido. Santiago no te ha dicho toda la verdad. Su corazón se aceleró. Sabía que la guerra con Emilio había terminado, pero ¿y si la traición venía de alguien más? Se sentó en la cama y releyó el mensaje varias veces. Su mente se llenó de preguntas, de dudas. Desde que Santiago reapareció en su vida, había sido su apoyo más fuerte, su aliado inquebrantable. Pero algo en esas palabras la perturbaba profundamente. Con el ceño fruncido, se levantó y fue a la sala donde Santiago revisaba su laptop, como siempre lo hacía en las mañanas. Al verla, le sonrió, pero Valeria no correspondió el gesto. «Necesito hablar contigo», dijo con frialdad. Santiago cerró la laptop y la miró con atención. «¿Qué pasa?» Valeria le mostró la pantalla del celular. «Recibí esto hoy». Santiago tomó el teléfono y leyó el mensaje. Su expresión se endureció. «¿Quién te lo envió?» «No lo sé, pero quiero que seas honesto conmigo, Santiago. ¿Qué significa esto?» Santiago se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. «Valeria», responde. Santiago suspiró profundamente y se puso de pie. Caminó hacia la ventana mirando la ciudad con la mandíbula tensa. «No quería que lo descubrieras así». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Descubrir qué? Santiago se giró para enfrentarla. Su mirada estaba llena de algo que nunca antes había visto en él. Culpa. No ayudé a destruir a Emilio solo por justicia. El estómago de Valeria se revolvió. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» Santiago respiró hondo antes de responder. «Por venganza». Valeria sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. ¿Venganza? Santiago asintió lentamente. «Hace años Emilio arruinó mi carrera, mi reputación. Me quitó todo. Me obligó a irme del país, a empezar de cero. Desde entonces, he esperado el momento de hacerle pagar». Valeria sintió un nudo en la garganta. «Entonces, me usaste». Santiago dio un paso hacia ella, pero Valeria retrocedió. «No es así, Valeria. ¿Cómo no va a ser así? Me hiciste creer que todo esto era sobre justicia, que querías ayudarme porque era lo correcto, pero lo único que querías era verlo caer». Santiago bajó la mirada. «Al principio sí». «¿Al principio?» Santiago la miró fijamente. «Las cosas cambiaron. Te vi romperte, te vi luchar. Vi tu fuerza, tu determinación. Lo que empezó como una venganza terminó siendo algo más». Valeria sintió los ojos arder. «¿Cómo puedo creerte? Porque es la verdad». Hubo un silencio pesado entre ellos. Valeria apartó la mirada y cruzó los brazos. «No sé qué hacer con esto, Santiago». Él dio un paso más cerca. «No tienes que hacer nada. Solo quiero que sepas la verdad». Valeria negó con la cabeza. «Estoy cansada de que me usen. Primero Emilio, ahora tú. No soy como él». «No, pero también me manipulaste». Santiago apretó los puños. «No puedes negar que sin mí, Emilio seguiría libre». Valeria lo miró con furia. «No niego lo que hiciste, pero eso no cambia el hecho de que yo confié en ti y tú me mentiste». Santiago suspiró. «Si pudiera cambiar la forma en la que empezó todo, lo haría». Valeria cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la traición. «Necesito tiempo». Santiago asintió. «Lo entiendo». Pero en el fondo, ambos sabían que la confianza entre ellos nunca volvería a ser la misma. Los días pasaron, pero Valeria no lograba encontrar paz. A pesar de que Emilio estaba tras las rejas, la sombra de su influencia seguía presente. Recibió llamadas anónimas, amenazas veladas. Sabía que el poder de Emilio no desaparecería de la noche a la mañana, y ahora tenía que decidir si seguir luchando o dejarlo todo atrás. Se encontraba en su apartamento, mirando su celular con el ceño fruncido. Las amenazas no paraban. Mensajes de números desconocidos llenaban su bandeja de entrada con frases como «Te metiste con el hombre equivocado. Crees que esto terminó, pero apenas comienza». Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón latía con fuerza. No era miedo lo que sentía, era agotamiento. ¿Cuánto más tendría que soportar? Camila entró en la sala con una taza de café y la dejó sobre la mesa. ¿Otra vez esos mensajes? Valeria asintió, sin apartar la vista de la pantalla. «No paran». Camila se sentó frente a ella. Sabíamos que Emilio aún tenía contactos fuera. Su poder no desapareció solo porque fue arrestado. Valeria suspiró. «Pero pensé que al menos tendría un respiro». Camila bebió un sorbo de café y la miró fijamente. «¿Has pensado en irte?» Valeria levantó la mirada. «¿Irme?
Sí, irte del país, empezar de cero. Valeria dejó el celular sobre la mesa y cruzó los brazos. ¿Y qué pasaría con todo lo que hice? ¿Con las mujeres que han vivido lo mismo que yo? Camila exhaló pesadamente. No tienes que cargar con el peso del mundo, Valeria, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Y si te matan? Las palabras de Camila cayeron como un golpe. ¿Eso crees? No sé hasta dónde pueden llegar, pero sé que Emilio hará todo lo posible por vengarse, incluso desde la cárcel. Valeria apartó la mirada. Lo sabía, en el fondo lo sabía. Más tarde, Santiago llegó al apartamento con el rostro tenso. «Tenemos un problema», dijo cerrando la puerta con prisa. Valeria y Camila se pusieron de pie de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó Valeria. Santiago dejó unos papeles sobre la mesa. Emilio sigue moviendo sus piezas. Hizo llegar un documento a sus abogados exigiendo una revisión de su caso. Quiere apelar su arresto. Valeria sintió un escalofrío. «Eso es imposible. No con el dinero y los contactos que aún tiene». Camila negó con la cabeza. «¿Cómo puede seguir teniendo poder desde la cárcel?». Santiago se pasó la mano por el cabello, frustrado. Porque hombres como Emilio no caen de un día para otro. Valeria sintió un nudo en la garganta. «Entonces, ¿qué hacemos?». Santiago la miró con seriedad. «Tenemos que exponerlo aún más, demostrar que sigue operando desde la prisión. Si logramos que la prensa lo haga público, la fiscalía tendrá que endurecer las restricciones en su contra». Camila cruzó los brazos. «Pero eso significa que volveremos a estar en la mira». Santiago asintió. «Sí, y Emilio lo sabe». Esa noche, Valeria no pudo dormir. Se sentó en la cama, abrazando sus rodillas, mirando la ciudad iluminada desde la ventana. Sabía que tenía dos opciones: seguir luchando o irse. Si seguía luchando, Emilio haría todo lo posible por destruirla. Si se iba, le daría la victoria. Respiró hondo. No se iría. Emilio había controlado su vida demasiado tiempo. No permitiría que el miedo la hiciera huir. Se levantó de la cama y tomó su celular. Escribió un mensaje a Santiago. «Vamos a hacerlo. Expondremos a Emilio una vez más». Su destino estaba decidido. Emilio Ferrer no volvería a ganar. La mañana siguiente, Valeria despertó con una sensación distinta. Ya no sentía miedo, solo determinación. Había tomado su decisión y no había vuelta atrás. Se levantó, se miró al espejo y se prometió algo. Esta vez, la lucha sería por algo más grande que ella misma. Encendió su celular y vio decenas de mensajes de periodistas, productores de televisión y figuras públicas. Todos querían lo mismo: su versión de la historia, una entrevista exclusiva, su cara en los titulares. Valeria Ríos, la mujer que derribó a Emilio Ferrer. Pero ella no quería ser un espectáculo mediático. No quería que su historia se convirtiera en un escándalo pasajero. Lo que había vivido, el sufrimiento por el que había pasado, era real. No era un guión para entretener al público. Suspiró y bloqueó las llamadas. No necesitaba la aprobación de la prensa para saber que había hecho lo correcto. Más tarde, mientras tomaba café en la sala, Camila llegó con una carpeta en las manos. «Valeria, necesitas ver esto». Valeria frunció el ceño y tomó los documentos. «¿Qué es?». «Propuestas. Organizaciones de derechos humanos quieren trabajar contigo. Creen que puedes ser una voz importante para las mujeres que han pasado por lo mismo». Valeria hojeó las páginas, leyendo las cartas de invitación, las solicitudes de colaboración. «No sé». Camila la miró con intensidad. «No me digas que ahora quieres quedarte de brazos cruzados». Valeria la observó por un momento. «No es eso, solo no sé si estoy lista». «¿Lista para qué? ¿Para ayudar a otras mujeres?». Valeria cerró la carpeta y suspiró. «Yo no soy una activista, Camila. No tengo experiencia en esto». «Tienes experiencia de sobra. Lo viviste, sabes cómo es. Eso es más importante que cualquier título». Valeria apoyó los codos en la mesa y se masajeó las sienes. «Necesito pensarlo». Camila asintió, pero no demasiado, porque hay muchas mujeres que necesitan saber que no están solas. Los días pasaron y Valeria se encontró reflexionando sobre su futuro. Caminaba por las calles de la ciudad, observando a las mujeres que pasaban a su lado. Se preguntó cuántas de ellas estarían viviendo en silencio lo que ella había vivido. Una tarde, decidió visitar un refugio para mujeres víctimas de violencia. Había leído sobre él en los documentos que Camila le entregó. No avisó a nadie, no llevó cámaras ni prensa. Solo quería escuchar. Cuando llegó, fue recibida por una voluntaria de rostro amable. «Bienvenida, ¿en qué podemos ayudarte?». Valeria respiró hondo.
No vengo por ayuda, vengo a ayudar. La mujer la miró con sorpresa, pero luego sonrió. Entonces ven conmigo. Dentro del refugio, Valeria escuchó historias que la estremecieron. Mujeres que habían huido en medio de la noche con lo puesto. Mujeres que habían sido amenazadas, golpeadas, humilladas. Mujeres que, como ella, habían sentido que no tenían salida. Una joven, no mayor de 20 años, le tomó la mano con timidez. Vi su historia en las noticias. Usted se enfrentó a un hombre poderoso y ganó. Valeria sintió un nudo en la garganta. No fue fácil, pero lo hizo. Valeria miró los ojos llenos de esperanza de la chica y supo que su lugar estaba ahí. No en entrevistas, no en los medios, no en la fama. Su lucha no había terminado. Apenas había comenzado. Esa noche llamó a Camila. Voy a hacerlo. ¿Qué cosa? Voy a trabajar con el refugio. Quiero ayudar a las mujeres que están pasando por lo que yo viví. Camila sonrió al otro lado de la línea. Sabía que lo harías. Valeria exhaló sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. No era el final de su historia, era un nuevo comienzo. El día del juicio llegó. Valeria se sentó en la sala del tribunal con la espalda recta, mirando fijamente a Emilio, quien entró escoltado por 2 guardias. Sus muñecas estaban esposadas, pero su expresión seguía siendo la de un hombre que no aceptaba la derrota. Durante años, Emilio había vivido con la certeza de que el poder lo protegía, de que jamás enfrentaría consecuencias. Ahora, con los reflectores de la prensa y la mirada inquisitiva de los jueces sobre él, su mundo se reducía a un pequeño asiento en la mesa de los acusados. El murmullo de los reporteros y espectadores llenaba la sala. El juez golpeó el mazo sobre la mesa. Orden en la corte. El fiscal principal, un hombre de traje oscuro y expresión firme, se puso de pie. Damos inicio al juicio del señor Emilio Ferrer, acusado de corrupción, lavado de dinero, coacción, soborno y violencia doméstica. Las palabras resonaron en las paredes del tribunal como un golpe certero. La gente en la sala contuvo la respiración. Emilio apenas parpadeó, pero Valeria pudo notar la tensión en sus hombros. El fiscal comenzó su discurso inicial, exponiendo cada una de las acusaciones con precisión quirúrgica. Durante años, el acusado utilizó su influencia para manipular el sistema, evadir la justicia y enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno. Pero su abuso de poder no se limitó a las esferas económicas y políticas. También extendió su control sobre su vida personal, sometiendo a su esposa a un ciclo de violencia y manipulación. La mirada del fiscal se dirigió hacia Valeria. La señora Valeria Ríos es la prueba viviente de que el abuso de poder no solo destruye economías y empresas, sino también vidas. El juez asintió. La fiscalía llama a la señora Valeria Ríos al estrado. Valeria sintió un nudo en el estómago, pero respiró hondo y se puso de pie. Caminó con seguridad hasta el estrado y se sentó. Señora Ríos, ¿puede decir su nombre completo y jurar decir la verdad? Valeria Ríos, dijo con voz firme, juro decir la verdad. El fiscal se acercó con una expresión tranquila, pero determinada. Señora Ríos, ¿podría contarle a la corte cómo era su vida con el señor Ferrer? Valeria tragó saliva. Al principio pensé que había encontrado al hombre perfecto. Me deslumbró con su carisma, con sus promesas, pero pronto me di cuenta de que mi matrimonio no era lo que parecía. Hizo una pausa, sintiendo la mirada de Emilio sobre ella, pero no dejó que la intimidara. Me aisló de mi familia y de mis amigos. Me hizo depender de él en todos los aspectos, y cuando intenté recuperar mi independencia, me castigó. ¿Puede explicar a qué se refiere con castigar? Valeria se enderezó en el asiento y sostuvo la mirada del fiscal. Me humillaba, me amenazaba, me hacía sentir que sin él yo no valía nada, hasta que finalmente levantó la mano contra mí. La sala quedó en silencio absoluto. ¿Hubo testigos de esta violencia? Sí, hubo una vez en la que me golpeó en público, en un restaurante. Ese fue el momento en que entendí que no iba a detenerse. El fiscal asintió y se giró hacia el juez. Su señoría, tenemos pruebas de ese incidente. El juez hizo un gesto afirmativo y en las pantallas de la sala apareció el video de aquella fatídica noche. Se vio a Emilio insultando y golpeando a Valeria en el restaurante mientras los comensales miraban horrorizados. El murmullo en la sala creció y el juez tuvo que golpear el mazo nuevamente. Orden en la corte. Valeria sintió un escalofrío al ver nuevamente esas imágenes, pero también sintió algo más: determinación. Señora Ríos, ¿por qué decidió hablar? Valeria tomó aire.
porque no quiero que otras mujeres pasen por lo que yo pasé. Durante años creí que no tenía salida, que estaba atrapada, pero no lo estaba. Y si mi testimonio puede ayudar a otras mujeres a entenderlo, entonces todo esto habrá valido la pena. El fiscal asintió. No tengo más preguntas. El abogado defensor de Emilio se puso de pie y caminó con calma hacia el estrado. Señora Ríos, usted esperó hasta que el señor Ferrer fuera arrestado para hablar. ¿Por qué? Valeria sostuvo su mirada sin titubear. Porque el miedo paraliza, pero ya no tengo miedo. El abogado entrecerró los ojos. ¿No es cierto que usted vivió una vida de lujos junto al señor Ferrer? Nada de eso compensó el infierno que viví. ¿No es cierto que usted se alió con personas que querían destruir a mi cliente? Valeria frunció el ceño. No, me alié con la verdad. El abogado suspiró frustrado. No más preguntas. Los días siguientes fueron una avalancha de testimonios. Ex socios de Emilio revelaron su red de sobornos. Ex empleados contaron cómo eran obligados a encubrir transacciones ilegales. Camila testificó contra su propio padre, revelando documentos incriminatorios. Finalmente, el juez llamó a Emilio al estrado. Señor Ferrer tiene la oportunidad de defenderse. Emilio se levantó y caminó con su postura arrogante de siempre. Todo esto es un circo mediático. Quieren destruirme porque tengo poder. ¿Niega las acusaciones? Absolutamente. ¿Incluso con la cantidad de pruebas en su contra? Emilio apretó los puños. Todo fue manipulado. El juez lo observó con indiferencia. El tribunal ha tomado una decisión. Todos contuvieron la respiración. El acusado es declarado culpable. Un murmullo recorrió la sala. Valeria sintió las lágrimas arder en sus ojos. El acusado será sentenciado en la próxima audiencia. Los guardias se acercaron a Emilio para escoltarlo fuera. Antes de salir, giró la cabeza y la miró fijamente. No creas que esto ha terminado. Pero Valeria le sostuvo la mirada con serenidad. Para ti sí. Y por primera vez en su vida, sintió que realmente era libre. Días después del veredicto, Valeria caminó por las calles de la ciudad con una nueva sensación en el pecho. Paz. Ya no tenía miedo de mirar por encima del hombro, ya no se sentía atrapada en la sombra de Emilio Ferrer. Ahora, su vida le pertenecía, y por primera vez estaba lista para empezar de nuevo. Habían pasado meses desde que Emilio fue condenado y su imperio cayó en ruinas. Las empresas que alguna vez controló se desmoronaron, sus antiguos aliados lo abandonaron y su nombre dejó de ser sinónimo de poder para convertirse en una advertencia. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Valeria, sin embargo, sabía que su lucha no terminaba ahí. Aunque Emilio estaba tras las rejas, todavía había muchas mujeres atrapadas en ciclos de violencia y manipulación. Mujeres que, como ella, creían que no tenían escapatoria. Fue entonces cuando tomó una decisión. En lugar de desaparecer de la esfera pública, usaría su historia para algo más grande. No quería ser solo la mujer que destruyó a Emilio Ferrer. Quería ser la voz de quienes aún no podían hablar. El sonido de los martillos resonaba en la vieja casona que había adquirido en las afueras de la ciudad. Valeria observaba con atención cómo los trabajadores remodelaban el espacio. Las paredes desgastadas estaban siendo reforzadas, los pisos reemplazados y las habitaciones reacondicionadas. «Va quedando bien», dijo Camila acercándose con un casco de seguridad en la cabeza y una sonrisa en los labios. «Sí», respondió Valeria con los brazos cruzados. «En poco tiempo estará listo». Camila miró alrededor y suspiró. «Aún no puedo creer que estés haciendo esto». «¿Por qué?» «Porque la mayoría de la gente en tu posición simplemente se habría ido». Valeria sonrió levemente. «Pensé en hacerlo, pero me di cuenta de que si huía, todo lo que pasé habría sido en vano». Camila asintió con admiración. «Este refugio será algo grande. Muchas mujeres te necesitan, aunque no lo sepan todavía». Valeria sintió un calor reconfortante en el pecho. «No lo haré sola. Hay mucha gente dispuesta a ayudar». Camila miró a su alrededor y luego de nuevo a Valeria. «¿Santiago sabe sobre esto?» Valeria tensó la mandíbula. «No hemos hablado desde el juicio». Camila suspiró. «Sigues enojada con él». Valeria miró al suelo. No sé si es enojo o decepción. Camila le puso una mano en el hombro. «Santiago te ayudó mucho». «Sí, lo hizo por venganza al principio, pero también porque cree en ti». Valeria suspiró. «Tal vez, pero por ahora necesito concentrarme en esto». Semanas después, la inauguración del refugio fue un evento discreto, pero significativo.
Un grupo de mujeres, algunas voluntarias y otras sobrevivientes, se reunieron en el patio trasero mientras Valeria daba un breve discurso. Cuando salí de la vida que llevaba, sentí que no tenía un lugar al cual pertenecer, pero con el tiempo entendí que todas merecemos un nuevo comienzo. Este refugio es para todas las mujeres que necesitan apoyo, que necesitan sentirse seguras, que necesitan saber que no están solas. Las palabras flotaron en el aire, y Valeria vio lágrimas en los ojos de algunas mujeres. Se sintió plena. Había encontrado su propósito. Más tarde esa noche, mientras Valeria organizaba algunos papeles en su oficina dentro del refugio, escuchó un golpe en la puerta. «Adelante», dijo sin levantar la vista. Cuando la puerta se abrió, sintió que su corazón se detenía por un segundo. Santiago estaba ahí. Se veía cansado, pero en sus ojos había la misma intensidad de siempre. «Hola, Valeria». Ella dejó los papeles a un lado y cruzó los brazos. «No esperaba verte». Santiago asintió y cerró la puerta tras de sí. «Supe sobre el refugio. Es increíble lo que estás haciendo». Valeria le sostuvo la mirada. «Gracias». Hubo un silencio entre ellos, uno cargado de palabras no dichas. Finalmente Santiago habló. «Sé que probablemente todavía me guardas rencor, pero quería decirte algo». Valeria respiró hondo. «Te escucho. Siento haber ocultado mis intenciones al principio, pero nunca quise hacerte daño». Valeria bajó la mirada. «No fue solo lo que hiciste, Santiago. Fue que me hizo darme cuenta de cuántas veces me han usado en mi vida». Santiago apretó los labios y asintió. «Lo entiendo». Ella levantó la mirada y lo vio ahí, esperando su perdón. «No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que siempre voy a estar para apoyarte». Valeria lo observó por un largo momento antes de asentir. «Lo sé». Santiago sonrió levemente. «Entonces, si alguna vez necesitas un abogado para tu refugio», Valeria sonrió por primera vez en la conversación. «Tal vez te tome la palabra». Santiago asintió y sin decir más, se giró para salir. Cuando la puerta se cerró, Valeria sintió que una parte de su corazón, aquella que había estado cargada de resentimiento, finalmente se liberaba. Semanas después, el refugio comenzó a llenarse de mujeres que buscaban una nueva oportunidad. Algunas llegaban temerosas, otras con la mirada vacía, pero todas tenían algo en común: esperanza. Un día, mientras Valeria organizaba algunos registros, una joven de no más de 20 años se acercó a ella. «Señora Ríos». Valeria sonrió. «Dime, Valeria. Quería agradecerle. Sin este lugar no sé qué habría hecho». Valeria tomó la mano de la joven con suavidad. «No estás sola. Ninguna de nosotras lo está». La joven asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Y en ese momento, Valeria supo que su lucha no había terminado, pero ahora era suya. Por primera vez, su destino le pertenecía solo a ella, y no había nada más poderoso que eso. Fin.